¿En dónde estamos? Es una producción de Organización Libertas. www.libertas.uy. Guión y conducción de Rubén Moyano. Bueno, te podés comunicar con nosotros al 093-829-272. 093-829-272. Tenemos algunos mensajes. Nos dice esta oyente o este oyente. Yo les pido que nos den nombres, por lo menos nombre de pila, para saber con quién hablamos. Y está bueno también, a mí se me había ocurrido en otra época de la actividad periodística, pedirles la localidad de la cual llaman, el barrio, pues está bueno saber desde dónde nos están escuchando, de qué barrio de Montevideo, qué zona, qué localidad, qué ciudad también del interior del país. Nos dice este oyente, vamos a ponerlo así, una sugerencia, ir dando a conocer lo que dicen los artículos. La gente firmó números sin saber lo que significa. Gracias por la sugerencia. Muchísimas gracias, realmente. Mire, le explico. Los artículos están en este programa muy analizados. Muy analizados, y yo le sugiero que ingrese a nuestro Facebook, en donde estamos, o vaya a nuestro canal, mirá en dónde estamos, nuestro canal YouTube, y ahí se va a encontrar con las columnas del doctor Rubén Flores Dapkevicius. ¿Quién es el doctor Rubén Flores Dapkevicius? Es profesor de Derecho Constitucional, abogado, por supuesto, profesor de Derecho Constitucional ya, grado 3, está integrando la cátedra ya del Derecho Constitucional, también profesor de Derecho Administrativo, ex asesor letrado de la presidencia del doctor Julio María Sanguinetti y actualmente asesor letrado de Cámara de Diputados. Así que lo digo para que se pueda entender de quién y con quién estamos conversando estos temas, que fueron desglosados. Un montón de artículos que son capítulos que integran esos artículos, como el capítulo Seguridad Pública y en sus distintos aspectos y distintas normativas. Bueno, ahí están suficientemente desglosados desde el punto de vista estrictamente técnico, jurídico, institucional, para que podamos entender qué calidad republicana nos da esta ley de urgente consideración en esas materias, como hoy lo dijo al pasar el diputado Conrado Rodríguez. Realmente aumentan, perfilan un ayornamiento y nos dan más potestades, dan más instrumento, por ejemplo, en materia de seguridad pública, al Ministerio del Interior, pero también a nosotros como ciudadanos para poder defendernos de un crimen organizado y un crimen extendido durante muchos años. Esta gente que formó parte cómplice de ese deterioro social y de ese incremento del crimen, es la que hoy ataca a la LUC mediante esta propuesta de ir a un referéndum. Por otro lado, el referéndum lo que plantea es una instancia clave histórica en la cual el sistema político uruguayo tenga que debatir frente a la opinión pública, fundamentando las bondades de la LUC de parte del gobierno, de la coalición de gobierno y del gobierno, y, digamos, las debilidades, las falencias o los supuestos aspectos regresivos que deterioran, según la oposición a esta ley planteada por el Frente Amplio del PIT-CNT, que deterioran la vida de todos nosotros y deterioran derechos. Son los mismos que plantearon, cuando eran gobierno, que todos nosotros viviéramos bajo una inclusión financiera obligatoria. No hay en el mundo inclusión financiera obligatoria. Oh, vaya curiosidad, te lo digo así con una especie de cansada ironía. Oh, vaya curiosidad. El gobierno que era popular, gobierno de izquierda, que pregona insistentemente, hasta en sus formas de vestir, cuando sus integrantes se visten chapuceramente, como pobretones, cuando no lo son, para dar siempre esa imagen relatista o de relato de que son populares y que gobiernan del lado del pueblo. Y no es así, es todo lo contrario. Gobernaron del lado de las megas corporaciones financieras, gobernaron para los capitales financieros, gobernaron hasta el extremo de colocarnos en la situación de vivir bajo una inclusión financiera obligatoria, es decir, era obligatorio estar en el sistema financiero para poder operar con nuestro dinero. Eso se quitó, se sacó en la ley de urgente consideración. Hoy tenemos la libertad, los uruguayos, de manejar nuestros dineros como queramos, respondiendo al más estricto principio de la libertad.
principio liberal por antonomasia, la libertad en nuestras decisiones individuales y muy especialmente la libertad de decidir con nuestro patrimonio, decidir qué hacemos con nuestros capitales, sean 100 pesos, 1000 pesos o millones de pesos, pero que podamos decidir nosotros qué hacer, si manejamos nuestro dinero a nuestra manera y como queramos hacerlo como siempre se hizo. El más estricto principio liberal, protector de la iniciativa privada e individual. Eso tenés que trasladarlo a todos los efectos que provoca un sistema inclusivo obligatorio y lo que provoca de beneficios quitar esa inclusión obligatoria. ¿Por qué obligatoria? La inclusión financiera es un hecho hoy en el mundo, porque la tecnología lleva para ese lado. Lo hablamos con el economista Caumont. Evidentemente que es ventajosa en un montón de aspectos, pero no tiene por qué ser obligatoria. Bueno, eso es lo que plantea la LUC. La libertad de elegir si te incorporás al sistema financiero, seguramente los hechos te van a llevar para ahí, o si en ciertos momentos, en ciertas circunstancias, te conviene operar, digamos así, bajo la vieja escuela, bajo la escuela de manejar el dinero contante y sonante, bueno, y desarrollar negocios con tu dinero físico palpable. Evidentemente, en todos estos aspectos estamos en una, no sé si llamarlo, sí, podemos llamarle una república dividida. El Uruguay hoy por hoy es un Estado republicano, democrático, que tiene dividida su población. La tiene dividida en dos enfoques, en dos visiones de organización social, económica y en lo que hace al resto de las actividades como Estado. Que tiene dividida su cosmovisión, podamos decir, respecto a lo que es el Uruguay como país, como Estado nacional. Estamos divididos, pero no sé si estamos divididos por partes iguales, porque inclusive lo que da a entender en números el periodista Ignacio Álvarez, para mí es muy inteligente, porque si se da ese 28%, que es lo que daría este número de firmas recogidas de acuerdo digamos, al porcentaje del padrón electoral, que exige un 25, pero según estas cifras daría un 28, es el 28% que vemos siempre en las consultoras públicas, en las encuestas públicas de aprobación al gobierno. Siempre da ese 28% que desaprueba. Y desaprueba a rajatabla, desaprueba impensantemente, desaprueba como actitud política estratégica, desaprueba militantemente. Ese es el tema a analizar. Ya hoy no hay posibilidad de diálogo. Hoy no cabe dialogar con, digamos, una persona ideológicamente cimentada en la ideología hegemónica neomarxista, integrante del Foro de San Pablo y su plan globalizador para toda América Latina. Seamos claros. Yo escuchaba ayer a un periodista, analista político, fino analista político, periodista y escritor, escritor consumado con premios internacionales y muchos premios en España, Fernández Díaz, hablar argentino, hablar de que para defenderla, y lo hablaba con el periodista Pablo Rossi, periodista también muy avisado, con editoriales muy importantes que marcan hoy la agenda editorial en Argentina a través de sus programas en La Nación TV, y le decía una cosa muy clara en su programa el famoso pase que hacen los argentinos. Le decía que para defender la República hay que ser claro y contundente, no andar con medias tintas. Para defender la República Democrática, que hoy está en jaque, que hoy está realmente muy cuestionada por un sistema globalista neomarxista, y él se refiere en ese caso a su, bueno, terrible, lamentablemente terrible gobierno kirchnerista vigente, pero sí lo traslada a ejemplos latinoamericanos, y lo podemos seguir trasladando inclusive a la Agenda 2030, que está pregonando también el descrédito a través de cadenas de prensa enormes, con todavía prestigio, como CNN, como Deutsche Welle, que ya también se están encargando de desprestigiar al gobierno uruguayo. ¿Por qué? Porque no es de perfil izquierdoso o de izquierda, porque se plantea un gobierno más hacia el liberalismo, un gobierno más promercado, un gobierno más república, ¿no? Un gobierno con más república. Bueno, esa república que paulatinamente va siendo restaurada bajo todo este panorama complejo de pandemia, está siendo muy atacada. Y dice Fernández Díaz, hay que ser claros, contundentes y no ser tibios. ¿Por qué lo dijo? Porque hay un analista llamado Malamud, un historiador argentino muy consultado en España, que vive allá, y consultado por el propio periodista Pablo Rossi, fue tibio cuando se le preguntó qué opinaba
del gobierno kirchnerista, este último gobierno, y si acaso estaba ya muy deteriorada la República Argentina. Y no fue claro en su respuesta, no fue claro. Y cuando no se es claro en esas respuestas, cuando pasan estas cosas, como está pasando en nuestro país, donde hay un juego realmente sucio, propagandístico, irresponsable, porque no les importa a la gente, ¿eh? Miren que no les importa al Frente Amplio, sus integrantes y al PICNT, no les importamos nosotros, no les importa el país. Nunca hablan de país, ¿eh? Hablan de clase trabajadora, siguen hablando de los beneficios de la clase trabajadora, de cómo está desprotegida, hablan de tasas de desempleo, hablan del empobrecimiento, cuando ellos mismos generaron todo eso, ¿no? Generaron empobrecimiento, generaron desmantelamiento del sistema productivo nacional, cerraron cantidad de empresas, de pequeñas fábricas, nos ahogaron a impuestos, dejaron hoy un Estado con una montaña de deudas que este gobierno tiene que, bueno, administrar haciendo juegos de equilibrista, como dije una vez, como si fuera Buster Keaton, aquel famoso equilibrista, humorista norteamericano, que muy serio emprendía tareas muy difíciles y a veces las podía sortear y a veces no. En esa situación está hoy nuestro país, en una situación de equilibrios permanentes y tras cartón, en una de esas salís bueno y por si fuera poco, se tiran al suelo y te cobran penal. Y estamos viviendo así, bajo esa metáfora. Estamos viendo, el gobierno está viviendo así. El gobierno está permanentemente atacado, sistemáticamente atacado, y no hay un ejercicio responsable de oposición. No hay un ejercicio responsable de oposición bajo los parámetros o los paradigmas republicanos, sino que hay una campaña permanente de descrédito al gobierno, de desalentar determinada cuota, digamos, o componentes del padrón electoral, de tratar de llevar agua para su molino político. Ese juego es permanente. Y en ese sentido hay periodistas que se apuran y que dicen el gobierno quizás está mostrando cierta soberbia y está descuidando a quienes votaron por este modelo de país al no salir a defender la LUC. Bueno, yo creo que la LUC está siendo aplicada. No hay que defenderla, no es el momento de defender la LUC, es el momento de gobernar con la ley de urgente consideración. En todo caso, es tarea de periodistas analizarla. Acá lo hicimos, acá estamos haciendo ese esfuerzo. Convocamos al doctor Rubén Flores de Arquevicius, convocamos también y muy amablemente se incorporó al programa y es un honor para quien habla que esté en nuestro programa integrando esas filas, esas columnas que aportan tantos elementos de juicio como lo es el doctor Gustavo Subía, que ya en un ratito va a estar con nosotros. Cuando incorporamos a los diputados Conrado Rodríguez, al diputado Schipani, al propio diputado César Vega, para conversar en profundidad estos temas, cuando convocamos al doctor Edison González Lapeira, a la doctora Silvia Echevarne, para hablar en profundidad los temas que hay que hablar, precisamente desde la estatura republicana, desde la estatura de un Estado de Derecho, y ver si estamos siendo realmente eso, si somos funcionales, si está en beneficio de todos, si responden las políticas del gobierno al bien común, que ese es otro concepto importante, o no, pero bajo parámetros serios, razonables y fundamentados, no bajo propaganda, propaganda vacía. Pero ¿qué pasa? El gobierno no se puede desgastar en entrar en ese debate ahora. Va a tener que entrar si la Corte Electoral confirma que se da el porcentaje que, que habilita al referéndum, según así lo establece la Constitución de la República, ahí el sistema político uruguayo se verá entonces embarcado en ese escenario de debate donde se deberán profundizar los aspectos de esos artículos que se pretenden impugnar, los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, deberán ser suficientemente analizados y explicados a la opinión pública. Desde nuestro programa, desde Organización Libertas, desde CX30 Radio Nacional, desde nuestro programa En Donde Estamos, todos en conjunto estamos haciendo ese aporte en esta tarea periodística. Vaya que lo estamos haciendo. Ya la semana que viene conversaremos con el doctor de Arquevicius respecto a las consecuencias que va a traer desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista del funcionamiento político, las consecuencias que traería aparejadas si acaso la Corte Electoral ratificara esas firmas, las convalida en el porcentaje que requiere el referéndum según la Constitución, que es el 25% del total del padrón electoral. Por lo tanto, estamos viviendo una república dividida. Estamos con un sector de la sociedad que no escucha al gobierno, no le interesa al gobierno, está deseando que el gobierno se vaya, que se caiga. Hoy escuchaba expresiones así, estos se van, decía Carrera, estos se van, decía el senador, les queda poco,
fíjense en lo que están pensando, fíjense en qué están pensando. Todavía faltan 3 años de gobierno, estamos saliendo aparentemente de una pandemia. Ayer homenaje al GACH y todo lo que se conversó en ese homenaje para mí fue muy instructivo realmente, da un panorama claro, una perspectiva clara de la complejidad de medidas que se tuvo que tomar, de la complejidad de los temas a tratar y las decisiones finales que recaían en la responsabilidad del presidente de la República y todo su equipo de gobierno. Todo eso hay que ponerlo en la balanza para analizar las actitudes del gobierno en este periodo, que no es normal, es anormal. Y en todo este panorama está la insistente campaña proselitista, campaña militante, de ejercicio paulatino, sistémico, integrado al Foro de San Pablo, que es el ejercicio prerevolucionario de una llamada revolución difusa, extendida, sutil, malversante. No les importa decir la verdad o no. Mira, te voy a ser claro, no les importa quedar pegados, les importa instalar los temas, tener cámara y estar ante la opinión pública y permanecer vigentes políticamente. Eso les importa. A ese nivel de daño están llegando. Les importa tener esa presencia política y les importa también sopesar la adhesión. Hoy por hoy la adhesión les vuelve a dar lo que dan las consultoras, lo cual sería un motivo de orgullo para las consultoras. Es decir, las consultoras no mienten, o las consultoras hacen un buen ejercicio de medición estadística, ¿no? Habría que felicitar a sus sociólogos, a sus economistas, sus estadísticos, porque dan con el punto. 28% inamovible de un núcleo duro, de un núcleo religioso ideológicamente, que siempre va a desaprobar lo que el gobierno hace. Pero después hay un porcentaje importante, un 11, 12 o quizá más por ciento, que ese es el porcentaje peligroso, que yo acá adopto la expresión del doctor Paganini, cuando ayer habló de los modelos inestables. Eso es una terminología evidentemente matemática, que obedece a las ciencias matemáticas, también a las estadísticas, y que él hacía alusión al tema de la pandemia, y que precisamente es un modelo inestable como lo puede ser un incendio forestal, porque los movimientos son inestables, no hay una regularidad, no se puede medir algo en una progresión regular, sino que pega saltos, saltos imprevistos. Bueno, ese 11-12% de electores uruguayos que tienen los mismos derechos que cada uno de nosotros y que siempre se manifiestan que viven en Bavia, o no sé, capaz que alguno tiene un poco más de plata y vive en la Luna de Valencia. Bueno, esa gente es inestable. Es un modelo electoralmente inestable. Y ese modelo es el que termina definiendo disparates electorales para mí, como el que ocurrió en la última elección. Cuando tuvimos una primera vuelta en nuestro sistema de balotaje, una primera vuelta con una coalición de gobierno que obtiene el 54% del Parlamento, del Poder Legislativo. Oh, vaya récord, ¿no? Es decir, un récord histórico de una amplia mayoría parlamentaria que fue sufragada por todos los uruguayos en ese porcentaje en primera vuelta. ¿Qué te lleva a pensar una segunda vuelta respecto a ese resultado? Ah, bueno, en la segunda vuelta también roban, porque evidentemente la población uruguaya quiere un cambio y lo quiere ya, y por eso apostó a que en el Poder Legislativo exista un 54% de legisladores que van a formar parte de un nuevo gobierno que no es el Frente Amplio, al cual se lo va a quitar por fin, después de 15 años consecutivos de poder político, de gobernar nuestro país, también obteniendo mayorías parlamentarias. Era el análisis lógico. Bueno, fue absolutamente ilógico el comportamiento electoral de los uruguayos. ¿Por qué? Porque en segunda vuelta este gobierno ganó raspando, como se dice en el fútbol. Ganó en los descuentos, ganó en el recuento final por 37.000 votos. Y entonces vos decís, ¿y cómo aplicás esto? De que en la primera vuelta se obtenga un 54% de un parlamento distinto al del Frente Amplio y en la segunda vuelta 37.000 votos decidieron que el gobierno fuera de coalición. Porque ahí están los que viven en Bavia o en la Luna de Valencia y votan a saber por qué motivo y no saben muy bien nada, no saben nada, no saben por qué votan lo que votan, porque otra cosa que se da ahí. Ese porcentaje que vive en la Luna de Valencia o en Bavia vota, no vota anulado. Después no vemos que el 11-12% de ese guarismo se repite en el voto anulado, es decir, serían personas que están por fuera del sistema realmente, que están convencidos que no forman parte del sistema político que nos da esta forma de convivencia y de organización social. Ese sería un voto coherente
con lo que manifiestan al comienzo, de que no aprueban ni desaprueban, no emiten opinión, como que no les interesa ningún partido político, no les interesa ninguna propuesta. Pero vaya, dato curioso, en la segunda vuelta sí votan, no votan anulado. Ese porcentaje se desparrama, se divide, se parcela y terminamos con esa inestabilidad. Nunca sabes, ¿viste? Y en este caso, yo qué sé si fue la mano de Dios, ¿no? Suena un poco maradoniano lo que digo, pero seguramente, porque por 37.000 votos raspando ganó esta coalición. Y hoy el país está así, está en ese clima que las consultoras dan que sigue siendo el mismo, está consolidada esa foto electoral, es decir, un país dividido, un país dividido. Pero los que están perfilados en su idea de país, ahí sí, eso sí están ganando por un 11%. Los que están perfilados para que el país siga por el rumbo de este gobierno, somos un 11%. Damos un 11% los que estamos convencidos que hay que seguir por este rumbo respecto a los que dicen que esto hay que sacarlo. Pero hay otro 11-12% que viven, como te digo, en Bavia, o viven no sé dónde, que deciden a último momento y deciden, bueno, lo que deciden siempre. Vamos con el diputado, el doctor Gustavo Subía, para conversar con él acerca de pronto de estos temas. Bueno, se instaló en la agenda el tema este referéndum, se instaló también en la agenda el homenaje al GACH, se instaló en la agenda, evidentemente, la actitud del presidente de la República respecto al Mercosur. Vamos a conversar con el diputado, el doctor Gustavo Subía. Vamos a una pequeña tanda. Quédate ahí porque tenemos que saber en esos temas en dónde estamos.